Para hablar de eso hay que definir magia, ¿no? O sea, si no, dependemos de lo que la persona entienda por magia. Y justo, o sea, la manera más simple es como magia es generar cambios en la realidad. O sea, algo no estaba y de pronto haces que esté. No tenías algo y de pronto lo tienes, ¿no? Entonces, la magia es algún método por el que tú lograste o por el que una persona puede lograr tener algo que no tenía o manifestar algo que no tenía o ver algo que no podía ver o saber algo que no sabía o entender algo que no entendía. Okay. Entonces, empezando por ahí, una vez que tenemos claro eso, cuando tú estás en una experiencia psicodélica puede, y de hecho muchas veces ocurre, que pasan cosas que están más allá de la lógica, ¿no? Eso que la ciencia llama paranormal, ¿no? Muchas veces. Claro. Y cuando ocurren estos fenómenos, cuando alguien te lo cuenta, dependes de si le crees o no a la persona. Entonces, por eso mismo, muchas personas no creen en estos temas, ¿no? Dependiendo de la cultura, el país, etcétera, ¿no? En México sí hay mucha creencia en todo lo paranormal, en los espíritus, en los fantasmas, todo esto, ¿no? Claro. En otros países más cientificados, digamos, no se cree tan fácil en todo esto. Pero cuando ocurren ciertas experiencias con psicodélicos donde pasan estos fenómenos, eso te obliga a ver a ver la realidad de una forma distinta, ¿no? Empiezas a entender que existe una relación entre la realidad material, entre el mundo material, entre el mundo sólido, objetivo, ¿no? Y entre el estado de conciencia, entre la mente. Entonces te das cuenta de que, una persona afirma haberse curado de una enfermedad tras tomar ayahuasca. Quiere decir que lo físico de alguna forma se conectó con lo mental, con el estado de conciencia, y que la conciencia generó un cambio en lo físico, ¿no? Ese es un tipo de testimonio. Otra persona toma hongos en la montaña y afirma haber visto una nave extraterrestre volando encima de la persona. Una visión materialista, reduccionista, es decir, la persona estaba drogada y obviamente estaba drogado y vio naves, ¿no? ¿Qué pasa cuando te llegan 5 personas y te dicen, oye, comimos hongos y vimos eso en la montaña? Ya puedes seguir argumentando que estaban alucinando, pero aún así está muy raro que todas las personas hayan alucinado con el mismo fenómeno. ¿Qué pasó dentro del cerebro de todas ellas? Que pareciera que los cerebros se pusieron de acuerdo para alucinar un platillo volador. Claro. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en el famoso caso de la Virgen de Fátima, 2,000 personas ven una cosa en el cielo y hay relatos por parte de cientos de personas que narran haber visto cosas sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? No puedes dar explicaciones lógicas cuando tienes a muchas personas explicando el mismo fenómeno. Lo mismo ocurre con el caso de la magia. A lo largo de diferentes culturas, diferentes personajes y diferentes narraciones hablan de personas que eran capaces de transformar la realidad. Esto está desde relatos míticos como Moisés abriendo los mares, hasta más contemporáneamente personajes como Gurdjieff, ¿no? O personajes como Aleister Crowley, ¿no? Gente que hacía que pasaran cosas raras en la realidad a partir de modificar su conciencia basada en ciertos métodos, ¿no? Mágicos, digamos. Las personas que quieran ver un ejemplo de esto, les recomiendo la serie Strange Angel. Que habla sobre Jack Parsons, que es uno de los científicos más importantes en el desarrollo de la tecnología de los cohetes aeroespaciales, ¿no? Y este científico seguía la enseñanza ocultista de Aleister Crowley y usaba peyote y varias sustancias que le permitían alterar su conciencia. Entonces, básicamente, estos fenómenos pueden ocurrir muy random, muy aleatoriamente, si usas psicodélicos. Pero si tú usas psicodélicos y aparte te basas en un protocolo mágico o en una práctica mágica, estas cosas es muy común que pasen. O sea, que durante un ejercicio en una práctica psicodélica invoques algo, es decir, estés mencionando o hablando mucho de algo, ese algo se manifiesta. Yo tengo así como que muchas anécdotas de estar hablando de cosas en un estado no ordinario de conciencia, y las cosas que estoy hablando, algo o alguien llega y habla de eso mismo. Y eso puede ser un concepto súper
alejado de mi ambiente inmediato, ¿no? O sea, estar pensando en un concepto, en una palabra, y de pronto escucho esa palabra, ¿no? O estar pensando en una canción y de pronto de cientos de canciones aleatorias se pone exactamente justo la canción en la que estoy pensando. O un nombre, una persona, una idea, un concepto, y de pronto te llega algo que habla de eso. O directamente algo que querías o que necesitabas, y de pronto en esos estados realmente se manifiestan señales que te hablan de eso que estás invocando. Claro. Esos son como mis experiencias como muy de primerizo, ¿no? Y tal. Pero las personas que ya se vuelven como especialistas y maestros en todo esto son capaces de invocar lluvia en un estado alterado de conciencia y de que la lluvia se manifieste. En México tenemos a los chamanes graniceros, ¿no? Okay. Que son estos chamanes que son especialistas en invocar a la lluvia y en ser capaces de hacer llover, hacer granizar, de ahí su nombre. Entonces, esto, justo, esa es la relación entre magia y psicodélicos, que la magia es como la base que permite que el psicodélico pueda ser algo más que una simple herramienta de exploración de la conciencia y se convierta también en una herramienta de transformación de la conciencia, ¿no? Okay. Y por lo tanto también de transformar la propia realidad, ¿no? Okay. Pero esto ya va más allá de cosas que puedes leer en un paper académico, ¿no? En un paper académico a lo que se llega es pues, que un psicodélico te puede ayudar en la depresión, en la ansiedad, en el estrés y todo esto. Pero si quieres ya entender cómo un psicodélico puede ser también un complemento en este proceso de transformar la realidad, ya tienes que irte a otras cosas que no son ciencia, ¿no? A otras cosas que son conocimientos mágicos, prácticas mágicas, ¿no? Ocultismo, misticismo, esoterismo, etc.